Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El cabecilla de la organización Los Tioneros, Adolfo Macías Villamar alias Fito, fue trasladado al centro carcelario La Roca en Guayaquil tras ser localizado y detenido en Manta. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y nos acompañan a esta hora la doctora Lorena Piedra y Jean Paul Pinto. Ambos son expertos en seguridad. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este espacio informativo a ambos. Gracias, María Carmen. Gracias, Fausto. Un saludo para la audiencia del programa. Bueno, pues una buena noticia ha sido para los ecuatorianos. Buenas tardes, un saludo. Gracias, doctora Piedra. Lo decía que ha sido pues una gran noticia para los ecuatorianos, esta captura de alias Fito, pero ahora sin lugar a dudas estamos pendientes de que sea extraditado a Estados Unidos. ¿Qué tan importante, comenzamos con usted, Jean Paul, qué tan importante resultaría que se logre esta extradición? Es decir, que se pueda enviar ese mensaje fuerte para las bandas criminales. No, para mí es fundamental. Si es que logramos extraditar a Fito, vamos a poder conocer exactamente cómo operaba él, cómo infiltraba al Estado, cómo creaba empresas fantasmas, quiénes eran sus compinches en la policía, en inteligencia, en el ejército, porque esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, como dijo el Mayo Zambada, él estaba en Estados Unidos y él se volvió colaborador de la justicia norteamericana y creo que al final nunca pagó cárcel, o pagó 1 año, 2 años y salió libre. Pero los americanos en ese sentido son muy prácticos. Cuando un capo, un delincuente confiesa sus delitos y colabora con la justicia norteamericana, como digo, tiene penas muy reducidas y eso es una ventaja para estos. Yo lo que espero es que él sea extraditado, se acoja a un sistema de colaboración con el gobierno norteamericano y nos comience a dar información. ¿Quiénes son sus socios en Ecuador, en la policía, en Fuerzas Armadas, en inteligencia? ¿Cómo cooptó al Estado, ¿no es cierto?, a la justicia, a los fiscales? ¿Cómo creó empresas fantasmas? Que dé nombres. Que dé nombres. Como digo, a él le conviene, porque además yo creo que él se siente más seguro allá que acá. Yo creo que el gran reto de este gobierno es mantenerle vivo aquí. Seguro. No sé cuánto tiempo va a estar aquí, pero el desafío es mantenerle vivo. Pero yo creo que él quiere irse, asegura su vida. Y segundo, si él colabora, seguramente su pena será muy reducida en Estados Unidos. Y no se ha hablado hasta el momento, pero seguramente habrá mucha evidencia que puedan tener en la casa donde estaba, donde le encontraron precisamente a alias Fito. Lorena, bienvenida nuevamente. Es catalogado quizá como un buen reinicio, un buen inicio en esta lucha en contra del crimen organizado. Pero ¿qué se viene después? Porque lamentablemente las organizaciones no son solo un cabecilla, muchas veces tienden a dividirse y se abren muchos frentes adicionales. Tenemos más de una veintena de grupos de delincuencia organizada, algunos ya catalogados como terroristas. Hay un riesgo también detrás de todo esto. Buenas noches, Fausto. Hay que aprovechar el golpe contundente en contra de la narcocultura, porque Fito, para su organización criminal, era un padre, era un león protector y hasta casi que un santo, según lo dibujaban en su narcocorrido. Y esto ciertamente es un golpe contundente a la narcocultura en el Ecuador, porque es impresionante ver las imágenes que en este momento están pasando, ¿no es cierto? Detrás de las rejas, alguien que se dio el lujo de grabar hasta su propio clip dentro de la penitenciaría. Entonces esto debe ser aprovechado, pero asimismo el reto para el Estado es consolidar sus capacidades, incomunicar completamente a Fito, que ya se sabe que no es tarea fácil, es realmente un reto, y consolidar sus capacidades a través de la profesionalización, la especialización de inteligencia, ¿no es cierto?, desde el CIES, que no ha podido cumplir ni estar a la altura desde el momento que se estableció la CENAIN, se disolvió la CENAIN, volvió el CIES y sabemos que no se ha podido lograr una trayectoria a la altura de lo que requiere el Ecuador, ¿no? Empezando por eso y fortaleciendo a Fuerzas Armadas en su trabajo de inteligencia y no ponerla a ser de agente penitenciario o de policía en las calles, porque eso está fuera de su razón de ser, fuera de su ámbito profesional, y ahí sí pueden cometer errores, sino fortalecer el lado de inteligencia y su trabajo tradicional. Ahora, otro punto es que me parece fundamental es el poder combatir
pegarle a a la estructura económica de las bandas criminales y es algo en lo que todavía tenemos trabajo pendiente, Jean-Paul. Sí, mira que bueno, a mí lo que no me gusta en todo caso es cuando le escucho al presidente como ayer en CNN o al ministro, ¿no es cierto?, decir que fue gracias a las leyes que le atraparon, porque eso sería un poco ingenuo, me parece a mí, burlarse un poco así de la gente. Pero fue una herramienta que de alguna manera sirvió, ¿no? Yo te digo que decir eso implicaría que antes no hemos hecho inteligencia y que recién ahorita comenzamos a hacer inteligencia en el cual, lo cual es falso. La DGI, G2, les CIES hacen inteligencia desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que pasa es que ha cambiado la forma de hacer inteligencia. Ese es el giro. Entonces, me acuerdo una frase de él que me preocupó mucho en otro espacio que estábamos con él. Él dice, no le pedimos, ¿no es cierto?, ayuda ni cuentas a nadie para entrar. Claro, es una frase interesante, pero cuando se refiere a seguirle a Fausto Yepes, esta frase ya se vuelve peligrosa, porque evidentemente la nueva ley de inteligencia implica que se puede perseguir, se puede detener, investigar, hacer escucha, se puede prestar a mal uso. A mal uso, porque justamente a nadie le vas a pedir permiso. Antes de la Ley de Seguridad Pública del Estado, si tú revisas el reglamento de abril de 2024, la ley era muy clara. Si tú querías pedir autorización para hacer un seguimiento, una escucha, un juez tenía 24 horas para autorizar eso. Actualmente el director del CIES puede hacer lo que quiere. Decisión puede seguir, propia. Si él considera, ¿no es cierto?, que María del Carmen o Fausto son gente peligrosa, que habla contra el gobierno, se pincha los teléfonos, se les escucha, se les sigue, porque la ley permite hacer eso. Entonces yo te diría que el presidente lo que está haciendo es vender sus leyes. Y dijo, ¿no es cierto?, ayer, gracias a las leyes, o sea, eso es un trabajo. Y los ministros también, ¿no? Dijeron eso. Es un trabajo de inteligencia militar que ellos dicen que ha tomado al menos 3 meses. Entonces, evidentemente, es mucho anterior al tema de la ley. Entonces, yo creo que hay que ser claros. Esto se hizo gracias a inteligencia militar, al profesionalismo de inteligencia militar, pero no gracias a unas leyes que fueron aprobadas hace una semana. Podemos o deberíamos entender, Lorena, creo que es importante, y también les pido a los dos, en cualquier momento que requieran intervenir, pueden interrumpir también al otro para poder generar este debate en el contexto de lo que les decía Lorena, de estas fallas. Es decir, la inteligencia quizá recién se la está entendiendo, se la está utilizando, se la está ejecutando como se debió hacer ya desde hace varios meses, y si no, nos podemos remontar incluso a otros gobiernos. Fausto, en esto quiero ser categórica. La bomba en el cuartel policial de San Lorenzo no hubiera explotado si la SENAIN hacía el trabajo que tenía que hacer. Mirar la amenaza de los grupos desmovilizados de las FARC y lo que representaba para el Ecuador. ¿Por qué explota esa bomba? ¿No es cierto? Yo le digo con nombre y apellido. Romney Mazejo y Carolina Andrade, ¿no es cierto?, pusieron a funcionar una policía política en lugar de lo que tenía que hacer la SENAIN y no han rendido ninguna cuenta por esto que sucedió. Por eso digo, la SENAIN no estuvo a la altura y el CIES tampoco está a la altura. En su momento porque fue una policía política y ahora pues porque jamás se ha logrado parar lo que debería ser la inteligencia estratégica en el Ecuador, ¿no es cierto? Una carrera profesionalizada, con límites para que tú, cuando estés afiliado a un partido político, no puedas trabajar en inteligencia y con límites para personal de libre remoción. Esto no está en la nueva ley de inteligencia y la nueva ley de inteligencia más bien deja la puerta abierta para repetir la historia de la politización y más bien partidización de la inteligencia estratégica civil en el país. Y algo estaba pensando en decir, Jean-Paul. Mira que es lo que digo, ¿no? Lastimosamente, mira que el presidente ofreció el Sistema Nacional de Inteligencia cuando comenzó su primer periodo y nunca lo implementó. Es más, hasta ahora no lo implementó. Ahora, sobre la ley siempre me llamó una cosa la atención. Esta ley no la hizo ADN. Esta ley no la hicieron hace un año. Esta ley es del 2018. 18, así es. ¿Cómo es posible que tú hayas aprobado una ley que nunca hiciste y nunca revisaste? E hiciste aprobar sin ningún comentario, sin darte cuenta de las consecuencias y riesgos que había detrás de la ley. Eso para mí, y yo retomo y saludo a Lorena, que no la había saludado. Lorena tiene una frase que me encanta a mí, que dice: yo prefiero no pensar que hay mala fe en esto, yo prefiero pensar que estamos gobernados por gente ingenua, porque esto es una ingenuidad enorme, es como lo que hizo el ministro ayer. Imagínate lo gravísimo que dijo ayer el ministro, dijo, ni saben, la fuente que nos dio la información trabaja en tal parte. En inteligencia jamás puedes hacer eso, tus fuentes son secretas. Está revelando de alguna manera la fuente. Y seguramente no será el único que estaba, ya lo sabemos, en la agencia de tránsito del municipio de Manta, no será el único, tendrán otras conexiones que seguramente se activan en este momento para desconectarse
del grupo. Claro, por supuesto. Entonces, mira que ayer el ministro hizo una imprudencia enorme, pero por una ingenuidad. Cuando tú trabajas en inteligencia, tú sabes que las fuentes necesidad humanas, de protagonismo. También. Hay cierta información que no debe revelarse, que no debe darse de ninguna manera. Porque, mira, él sostiene que tienen un plan y que no pueden darse a conocer porque es secreto. Y eso no estoy muy de acuerdo, pero las fuentes sí. Tú no puedes revelar jamás quién fue la persona que te dio la información, ni dónde está, ni quién es, aunque sea por chisme. O sea, eso me pareció a mí un total falta de profesionalismo, porque él no supo manejar sus fuentes. Tal vez, como dice Fausto, el deseo de protagonismo hace que hablemos un poco de más. Pero en inteligencia, más bien, vale la pena quedarse mucho más que hablar un poco de más. En esta búsqueda de aplausos, Lorena, creo que es importante también anotar algunas cosas. También lo decía María del Carmen. Y yo he visto desde el inicio, cuando se dio la noticia, será noticia, y algunas imprudencias, por decirlo así. Incluso cuando llegaba alias Fito al aeropuerto, decían, no, viene en la tercera avioneta. Así es, demasiada información. Demasiada información, Lorena. Bueno, yo realmente me voy a abstener de hacer cualquier tipo de comentario porque, pues ustedes lo han dicho, hay temas que son demasiado evidentes y que dan cuenta de las falencias que tiene la profesionalización en la formación de inteligencia estratégica de Estado en el Ecuador para los civiles. En realidad no tienes una maestría en inteligencia, no tienes un pregrado en inteligencia. Las personas que nos hemos formado en esto hemos tenido que hacerlo fuera del país e iniciar nuestros propios procesos de investigación. En mi caso, alcanzar la profesionalización en esto me tomó un poco más de 15 años, ¿ya? Y ha sido un proceso sostenido, pero es una rareza que los civiles y además las mujeres busquen formarse en esto. Entonces, lo que tenemos actualmente en el ámbito civil de conocimiento de inteligencia son los exfuncionarios de la CNI, muchos obligados, ¿no es cierto?, a formarse en Venezuela, en Cuba, en Rusia, que además ahora quién sabe para quién trabajan, para el Estado, a veces en la mejor de las circunstancias, en otro momento para empresa privada o quién sabe dónde estarán, ¿no es cierto? Tenemos esto y tenemos muy pocas personas que han sido formadas en los Estados Unidos, en Israel, ¿no es cierto? Pero no tienes dónde estudiar aquí en el Ecuador y es una gran falencia en institucionalización y en formación especializada, así como la misma historia es lo que pasa con la SNAI, ¿no es cierto? Que además está tan corrompida que pues es bastante complejo arreglarla siquiera. Ahora, hablando justamente de este tema, Lorena, dentro de todo este planteamiento que tiene el gobierno para hacer frente al crimen organizado, ¿qué decir de esta megacárcel que estaría pues operativa, según se ha dicho, ya para finales de este 2025? ¿Es una medida acertada, tomando en cuenta lo que acabas de decir acerca del SNAI, que obviamente, cómo además se ha infiltrado el crimen organizado dentro del mismo de alguna manera, porque sí lo vemos, es decir, vemos que se escapan cabecillas, no sabemos por qué, y no tiene mucho sentido construir una cárcel tal vez si es que no está funcionando adecuadamente el sistema penitenciario. Bueno, tenemos que empezar reconociendo que sí es parte de solucionar el problema. Hay un problema de hacinamiento y necesitamos más cárceles y necesitamos cárceles tal como las están diseñando, pero eso es solamente una parte. A mí no me sirve de nada tener estas maravillosas cárceles si no depuro el SNAI. Si no hago pruebas de confianza empezando desde la cabeza del sistema y además en este momento, porque eso no lo podemos dejar pues de aquí para 6 meses. No, tiene que hacerse lo antes posible, empezando por los altos mandos y luego bajando para depurar el sistema, lo que tenemos ahora, porque ciertamente el ministro del Interior daba cuenta de una serie de planes que debían haber sido llevados a cabo para mi gusto y en ejecución de política pública hace 3 o 4 meses, pero bueno, ya se va a empezar ahora y yo creo que es urgente también sacar a Fuerzas Armadas de los centros de privación de libertad, dejar hacer lo que Fuerzas Armadas tiene que hacer por carrera profesional, porque es su razón de ser y crear un cuerpo civil especializado y completamente blindado con pruebas de confianza todas las semanas, si es necesario, ¿no es cierto?, para los funcionarios que están directamente en los centros de privación de libertad. Entonces esto tiene que construirse con nombramientos, con planes de carrera y dándoles las garantías
terapias necesarias a los funcionarios del SNAI que ni siquiera tienen un seguro de vida o atención psicológica adecuada y oportuna, ¿no es cierto?, después de haber vivido una masacre. Y entonces con eso es con lo que contamos ahora y que ciertamente es urgente que sea corregido. Las cárceles del país son un foco de alto riesgo en este momento. Ya hemos visto lo que ocurrió con la fuga de alias Fede, inmediatamente se lo detiene a alias Fito. Vemos lo que ocurrió en Riobamba. Daniel Salcedo es un personaje peligroso, su hermano de igual forma. Hay temas sensibles y las cárceles son de una u otra forma este foco de alto riesgo que lamentablemente, aunque digan las autoridades, los hemos escuchado a las autoridades de hace no menos de 10 años que la situación en las cárceles está controlada y eso no es verdad. Claro, el presidente lo dijo ayer, ¿no es cierto?, que hay total control, pero me parece que eso fue también otro de los anuncios a los cuales nos tiene acostumbrado el gobierno. Es que si hay fugas no hay control, pues. Y además, fugas como las que tuvimos, porque es distinto que haya una fuga donde hay muertos, balaceras y es a la fuerza. Aquí es fiesta, despedida y sale por la puerta grande. Entonces, evidentemente, mira que, por eso decíamos al comienzo que el gran desafío del gobierno es mantenerle vivo a Fito, porque el narcotráfico tiene tanto poder económico que va a ser fácilmente cooptar a cualquier persona que le esté protegiendo. Y basta que una persona sea infiltrada, ese le puede matar y sin ningún problema por la cantidad de dinero en juego. Que no hable, claro. Para que no hable, porque ahorita evidentemente, sobre todo muchos políticos, mucha gente de poder en el Ecuador seguramente estará muy preocupada de que Fito comience a hablar. Fito no va a hablar aquí, pero sí en los Estados Unidos, y eso les preocupa. Entonces, para mí es cuestión de tiempo. Entonces, por eso el Estado ha hecho estos anillos de seguridad alrededor de Fito, porque sabe que en cualquier momento cualquier persona le puede traicionar. El problema es que no es solo Fito. Es varios. Fito, es Salcedo, es el otro Salcedo. Claro. Y bueno, tenemos una lista larga. Y para completar lo de Lorena, mira que podemos tener nuevas cárceles, pero ¿de qué sirve una nueva cárcel? Lo que decía, claro. Si eso puede ser un nuevo centro de operaciones. Es decir, le vamos a traer de España a este criminal, pero él va a ser el dueño de esa cárcel, él va a ser el director de la cárcel. Entonces, y yo creo que lo que hay que hacer es realmente mejorar la contrainteligencia del SNAI, el Departamento de Inteligencia, infiltrar y saber exactamente quién opera ahí, con quiénes opera, quiénes están infiltrados, para depurar. Y tratar de desmontar eso. Sin depuración no hay, sí, dale, Lorena. Sin depuración no hay seguridad. Y ahí, perdón que interrumpa, pero es necesario mirar el otro lado. Es decir, las medidas que aparecen como de mano dura, construcción de nuevas cárceles, fortalecimiento de policía, Fuerzas Armadas, un cuerpo en el SNAI, esto es solamente una parte de las medidas. Y yo creo que tenemos que salir de la falsa dicotomía que nos dice, mientras más democracia, más derechos para los delincuentes, ¿no es cierto? Mientras más autoritarismo y mientras más el gobierno se aísla de la sociedad civil para tomar sus decisiones, yo tengo más seguridad. Las cosas no son así. ¿Ya? Y vivir en democracia implica que se activen estos mecanismos de autocorrección de la democracia. ¿Qué quiere decir, no es cierto? Yo me apoyo en mi sociedad civil, en el sector privado, en las fundaciones, ¿no es cierto?, en organismos internacionales y establezco un diálogo, converso. Y si por algún ámbito, ¿no es cierto?, yo tengo fallas, voy corrigiendo desde ahí. De eso se trata. Y en este momento parece que estamos en una falsa dicotomía donde no nos sentamos a conversar, donde no se reciben bien las críticas. Y yo creo que todas y todos queremos que el Ecuador salga adelante. Y hay que tomarlo como una oportunidad, donde la academia tiene su lugar, donde la sociedad civil, los gremios empresariales tienen otro lugar, donde incluso, ¿no es cierto?, asociaciones y fundaciones tienen algo que decir al respecto. Y la idea sería construir una estrategia común que supere el corto plazo, sino piense también en el mediano y en el largo plazo. Y esto precisamente es lo que aparecería como que no existe. Es necesario sentarnos a dialogar porque esto es una tarea conjunta que el gobierno jamás va a poder llevarla a cabo en solitario. Ahora, justamente pensando en ese mediano y ese largo plazo que dice Lorena, Jean-Paul, ¿qué tan importante resulta entonces fortalecer el sistema judicial que está pues tan debilitado en nuestro país? De nada sirve combatir a estas organizaciones criminales y lo que duran pues en la cárcel a veces es 24 horas y eso. Es que tú has tratado un tema que es fundamental. El objetivo aquí no es de eliminar a la justicia, porque con las nuevas leyes le estamos haciendo a un lado a la justicia, diciendo no le voy a preguntar, no le voy a consultar nada y voy a operar solo. Entonces lo que tú dices está bien porque lo que habría que hacer es fortalecer la justicia, pero lastimosamente, mira, los ministros van a viajar dentro de poco a El Salvador. Un país que no es una democracia. Yo siempre he señalado acá, algunas veces hemos conversado con ustedes, de que para que eso funcione tiene que haber dos condiciones: la paz mafiosa y segundo, salir de la democracia. El modelo salvadoreño nos obligaría como país
a salir de la democracia. Funcionó en El Salvador, pero aquí tenemos otra realidad. Además, pero es lo que digo, o sea, sería triste porque implicaría que la única forma de fortalecer la seguridad es saliendo de la democracia. Y yo quisiera que el gobierno se sincere. Si es su objetivo, si vamos a ir de la democracia, que nos lo diga. Yo digo que sea malo, pero hay que estar claros que si seguimos el modelo salvadoreño, tenemos que dejar la democracia atrás, porque lo que estamos diciendo es que no es posible fortalecer la seguridad en un Estado democrático. Y la ley de inteligencia no apunta hacia eso. Exactamente, el marco legal ahora. Exactamente, sí. Yo Claro, quería es que decir por eso algo, parecería, ¿no?, que ya le había pasado a Lorena, es que es lo que decía, parece que tenemos más leyes, pero esas leyes lo que están haciendo es violar derechos, libertades y un montón de cosas, pero entre comillas, aparentemente hay más democracia, pero es más bien lo contrario. Lorena. Eso diría yo. Lorena. Lo que quiero decir es que en el momento en el que remueves de la ley la autorización judicial para hacer interferencia en el ámbito personalísimo de la vida de cualquier ciudadano ecuatoriano, persona que esté en el territorio ecuatoriano, lo que estás haciendo es afectar claramente el equilibrio de poderes y, como decía, los mecanismos autocorrectivos de la democracia. Entonces, podías ordenar que por ley se creen jueces especializados solo para inteligencia, que trabajen solo en eso y que procesen las cosas de manera muy rápida, para que queden registros. En este momento estamos abocados a que si esto decide la primera autoridad del CIES, pues se rompa todo nuestro derecho a la privacidad, ¿no es cierto? Que nunca se nos informe de que nos están investigando. Todo esto salió de la ley, ¿no? Y con lo peligroso que es dejar la puerta abierta para que otra vez el CIES se convierta en una policía política en lugar de hacer una lucha contra la delincuencia organizada transnacional e ir detrás de los intereses nacionales. Y un poco lo que decía Jean-Paul creo que es importante también, es decir, sincerar un poco el discurso, porque aprobamos estas leyes, nos metemos estas leyes en combo, por abajo también el tema de los controles, por ahí, es decir, hacemos todo este marco legal en función de un propósito que no se lo dice claramente. Sí, exacto, es lo que te digo, ¿no? O sea, la idea un poco es que, y mira, ahí es impresionante, pero el libro de Yuval Harari, Nexos, te muestra eso. Es decir, hay presidentes que piensan que la democracia es como subirse en el metro o en el tren. Tú te subes en el metro, haces tu recorrido y te bajas. Entonces das la apariencia que eres un demócrata, que respetas las leyes, la Constitución, pero por debajo haces todo lo contrario. Entonces es lo que digo, o sea, si realmente el presidente quiere hacerlo de El Salvador, tendrá que cooptar fiscales, Corte Constitucional, Corte de Justicia, todo, tener todo al mismo lado para que esto realmente funcione, pero ese día el Ecuador dejará de ser una democracia. Es posible que la ciudad mejore, chévere, excelente, qué bueno, pero sincerémonos en el discurso. Pero tiene un costo. Pero tiene un costo. Sí. Gracias a Lorena Piedra, experta en seguridad, gracias por su tiempo, gracias por haber estado con nosotros. También a Jean-Paul Pinto, experto en seguridad. Hemos abordado un tema que creo que es de interés de todos. ¿Qué ocurre a raíz? ¿Qué viene después de la captura de alias Fito? Hay muchas lecturas, muchas también interpretaciones de lo que ha ocurrido y de lo que podría ocurrir más adelante. Así es, un tema de mucho análisis, pero el tiempo nos quedó corto. Gracias a ambos por acompañarnos. Gracias, excelente noche para todos, gracias. Gracias. Noticias, entrevistas,